Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a todos los amigos de la familia Filadelfia y a todas aquellas personas nuevas que están comenzando a seguir nuestras redes sociales. Mi nombre es Alejandro Galván, soy jefe de publicidad y promoción, como ya saben, de la Universidad Filadelfia, y el día de hoy estoy muy contento porque nuevamente me hacen la invitación a participar en la conducción de nuestra serie de videos En Contraste, y tengo el gusto de estar en compañía de dos maestrazos de la plantilla docente de la Universidad Filadelfia. Estoy con la maestra Alejandra Domínguez González de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y además maestra en Tecnología Educativa. Hola maestra, ¿cómo está? Hola Lick, muchas gracias por la invitación, mucho gusto de estar aquí con ustedes. Gracias maestra. Y bueno, también un maestro que me consta que es un maestrazo, fue mi maestro en la universidad, el maestro Mario Domingo Luna Rodríguez. ¿Cómo está, maestro? Muy bien, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, maestro. Pues bueno, vamos a entrar en materia. Esta serie, les platico breve, maestros, de En Contraste, surge por la inquietud de los chicos preuniversitarios por detectar las cualidades de las carreras a las cuales piensan que son, su profesión, ¿no? Entonces, a veces confunden ciertas ideas o tienen una mala percepción de las carreras. Entonces, con En Contraste y lo que ustedes nos van a platicar, vamos a disipar esas dudas. Y la principal duda, y lo que se preguntan muchos papás, e incluso muchos que piensan que las comunicaciones es estar en la cámara nada más, viene la pregunta: maestros, ¿qué es las ciencias de la comunicación? ¿Qué son las ciencias de la comunicación, maestra? Le conocemos con usted. Claro que sí. Bueno, Ciencias de la Comunicación es una disciplina que abarca todos los procesos comunicacionales a partir de cualquier tipo de actividad. De hecho, ahorita que usted menciona la cuestión de estar frente a una cámara, sí se tiene mucho esa creencia de que solo son los medios de comunicación. Sin embargo, también hay otro tipo de procesos, como por ejemplo la comunicación corporativa, también está la comunicación educativa, igualmente, que de hecho parte de las funciones de la comunicación, ¿no? Tenemos el entretenimiento, la información, la persuasión y la educación. Entonces, cualquiera de las actividades que entren dentro de estas funciones y que sea un proceso comunicacional, pues es donde entra el trabajo de lo que es las ciencias de la comunicación. Ok, pues vean que es bastante amplio el campo de estudios. Maestro, ¿usted qué nos puede aportar? Bueno, pues es importante mencionar que como carrera, las ciencias de la comunicación tienen muchas áreas de aplicación. Ya habló la maestra Alejandra sobre comunicación educativa, como comunicación corporativa, también se llama comunicación organizacional, pero está la publicidad, que es una forma de comunicación estructurada y diseñada específicamente para persuadir. Están las relaciones públicas, que trabajan con la comunicación y establecen procesos de intercambio de mensajes entre organizaciones y sus públicos de interés. Está también la parte académica, esa es un área muy poco explorada porque hay muchos trabajos de investigación de procesos y de situaciones que tienen que ver con cómo se está dando la comunicación y sobre todo cómo los medios de comunicación establecen relaciones con sus audiencias y cómo estas audiencias, a partir de su contexto cultural, social, económico e incluso político, establecen una cierta negociación entre lo que yo soy, entre lo que yo sé, contra lo que los medios me mandan, y estamos hablando de cómo diseñar mensajes que tengan un significado y poder hacer que la audiencia entienda con fidelidad lo que yo les quiero manejar. Y esa es también la comunicación política, que la política en estos días la comemos en desayuno, comida y cena, y es una parte muy importante y una muy importante. Entonces, la comunicación es una carrera apasionante, de mucho compromiso, de mucho servicio social y sobre todo de mucho interés para el desarrollo de una comunidad o país. No, y de mucha importancia para el entorno social de nuestro país, de nuestro ecosistema. ¿Por qué? Porque el compromiso de un comunicólogo es emitir un mensaje que sea correcto, ¿no? Y hemos tenido la experiencia de que no muchas veces se comunica la información como se debe y genera situaciones poco agradables. Pero muchas gracias por
sus respuestas. Maestros, dentro de estas visitas a las escuelas nos ha generado un debate por ahí. ¿Las comunicaciones son una ciencia? Bueno, primero que nada, no es las comunicaciones. Ustedes son los la expertos. comunicación. Perdón, maestros. Cuando hablamos de comunicaciones estamos hablando de otro tipo de cosas. Telecomunicaciones o de ingeniería. La red. Pero está bien que haya sucedido, porque creo que es importante también aquí que lo aclaremos, porque sí se menciona muchas veces de esa manera, ¿no? Entonces creo que estuvo bien, pero sí, la comunicación es una ciencia. De hecho, el nombre de la carrera como tal, que es Ciencias de la Comunicación, pues no es nada más pues adorno, ¿no? Definitivamente, cuando hablamos de una ciencia, lo primero que se dice y lo más sencillo que se dice para poder justificar que algo es una ciencia es que seguimos el método científico en las investigaciones y en los procesos que se analizan o en procesos en donde nos situamos con la comunicación. Y definitivamente, incluso el maestro Mario lo acaba de decir, tenemos varios procesos, varios fenómenos como la política, la publicidad, mercadotecnia, relaciones públicas, etcétera, en donde la comunicación está totalmente activa y donde además suceden planeaciones estratégicas. Todo es una planeación estratégica, eso siempre se lo digo a mis estudiantes, ¿no? Todo es planeado, no es una cuestión de a ver cómo sale, ¿no? Entonces también partiendo de ahí, de que es un proceso, de que es una planeación estratégica, de que se sigue el método científico, entonces sí, definitivamente la comunicación, a pesar de que muchos la critican, sí es una ciencia. Bueno, pues muchas gracias por la aclaración, maestra. ¿Le pasó a usted como a mí me pasa? Yo soy publicista, como saben, entonces cuando estoy en una plática y dicen, es que la propaganda no es buena, fíjate, la propaganda es fines políticos, no religiosos. Y al igual que usted se puso con las comunicaciones y la comunicación, yo me pongo, ¿cómo que la propaganda? No, la propaganda es otro tema, ¿no? Pero sí. Muchas gracias. Ustedes son los expertos, recuerden. Yo ahora sí que simplemente estoy aquí como un colado, entonces ustedes son los buenos. Maestro, ¿usted qué opina? Bueno, hay un debate que se ha dado entre corrientes de investigación y corrientes de pensamiento en materia de comunicación. Los estadounidenses dicen que las ciencias de la comunicación es una ciencia pura, con un método puro, e incluso intentan imponer un proceso de investigación meramente cuantitativo, mientras que en Europa dicen que la comunicación es una convergencia de varias ciencias, porque, pues al final de cuentas, cuando hablamos de comunicación estamos hablando de un montón de factores que entran en el juego, lo social, lo cultural, lo psicológico, lo formológico, lo fonético, el uso del lenguaje, un montón de cosas que están involucradas, de tal manera que en la carrera hay materias que van enfocadas a lo que es la psicología de la comunicación, la sociología de la comunicación, la filosofía de la comunicación, porque son áreas diferentes, pero que de alguna manera están involucradas en el estudio de la comunicación y de los procesos que hay en la sociedad en materia de comunicación. Entonces, ese es el debate. Sin embargo, como dice la maestra, al final de cuentas, las ciencias de la comunicación estudian el fenómeno de la comunicación, aunque en este fenómeno se intervengan otro tipo de factores que son objeto de estudio de otras ciencias. Ese es el debate que hay y que todavía no se pueden poner de acuerdo. Claro, muchas gracias, maestro. Pues eso es la opinión de nuestros expertos y bueno, vamos a platicar un poquito más sobre nuestro entorno en la Universidad de Filadelfia. ¿Cuáles son las ventajas ustedes que manejan de A a la Z los planes de estudio de ciencias de la comunicación de estudiar aquí en la Universidad de Filadelfia? Maestra, platícanos, ¿qué es lo que más le gusta? ¿Qué es lo que más le aporta para los chicos que quieren entrar? Bueno, las ventajas de estudiar en la Universidad Filadelfia definitivamente es la cuestión práctica desde mi punto de vista, porque aunque es muy importante obviamente la teoría, las bases teóricas como siempre, es importante también no quedarnos solo ahí, ¿no? Y entonces tenemos las bases teóricas que es con las que empezamos, pero también desde semestres tempranos, ¿no? Como desde el tercer semestre, empiezan también materias prácticas a combinarse con la teoría
y se terminan los últimos semestres ya con materias totalmente prácticas, ¿no? Es como va avanzando este proceso, ¿no? Así como por niveles, empezamos con las bases teóricas, combinamos, porque a veces se tardan en algunas otras instituciones, se tarda mucho a llegar a la práctica, ¿no? Y aquí lo combina desde muy tempranos semestres. Entonces creo que eso es una ventaja, además que también, así como en el lugar donde nos encontramos ahora, tenemos estos espacios justamente en donde la carrera de comunicación puede realizar estas prácticas y estas actividades de ciertas materias, como por ejemplo teoría y práctica de la radio, teoría y práctica de la televisión, igualmente. Llevan también otras prácticas de publicidad ya más adelante, ¿no? Pero se tienen los espacios, que eso es ganancia, porque igual hay veces en que no se tienen espacios de esta manera y entonces es muy difícil llevar este tipo de materias o asignaturas, ¿no? Que los dejamos solamente en un ejemplo, no en un video de miren cómo puede ser, ¿no? Pero acá, sí, casi. Bueno, ya nos ayuda YouTube, ya nada más el pizarrón, pero tampoco se trata de eso, ¿no? Entonces creo que esa es una muy buena ventaja, la combinación de las asignaturas teoría práctica y los espacios que maneja la Filadelfia. Oiga, sí, maestra, a mí yo me acuerdo que cuando llevé práctica de comunicaciones hicimos un improvisado en un cuarto con cartones de huevo, hicimos ahí nuestro estudio. Entonces, qué bueno que aquí en la Universidad de Filadelfia pues se tienen las herramientas para que los chicos puedan realizar las prácticas pues con los elementos que están más cercanos a la realidad profesional. Maestra, ¿usted qué opina? Sí, también a paralelo a la práctica también hay materias que nos permiten poder generar una actitud crítica ante los fenómenos comunicativos, sobre todo de la comunicación masiva. Tenemos muchas materias que están enfocadas a esta parte, al entender cómo se dan los fenómenos para que a partir de eso se puedan generar procesos de pensamiento críticos. La creatividad es otra de las herramientas que se trabajan mucho pues a la hora de tener, por ejemplo, taller y práctica de radio, de televisión. Los chicos tienen que idear y tienen que crear sus propios contenidos y la manera de plasmarlos. También estamos hablando de que hay no nada más prácticas en materia de publicidad, prácticas en materia de televisión y de radio, sino que también estamos haciendo trabajo periodístico, también estamos haciendo análisis organizacionales para poder establecer procesos y auditorías de comunicación organizacional, elaboración de notas periodísticas, identificación de géneros periodísticos. Hay un montón de ventajas que tiene el programa, porque yo creo que además está muy adecuado a las exigencias de la sociedad actual. Los maestros tenemos cierta flexibilidad para poder hablar de nuevas tendencias. Por ejemplo, a mí que me está tocando trabajar ahorita comunicación organizacional, estoy trabajando lo que es la comunicación organizacional 2.0 y la 3.0. La primera tiene que ver con la llegada del internet y la segunda tiene que ver con la llegada de las redes sociales. Entonces, hay un montón de cosas que se pueden hacer y que estamos trabajando para darles una mejor preparación y una mejor visión de lo que es el campo laboral. Muchas gracias, maestros. ¿Cómo han vivido esta migración o cómo afrontan la parte de alguna manera esta migración de las comunicaciones al internet? Hemos visto, repito, ustedes son los expertos, ¿no? Cómo la televisión ha venido quizá a la baja desde los contenidos que muestran, ya no hay esa, bueno, que nunca lo hubo, ¿no? Tan enriquecedor, ¿no? Sí, claro, no todo, porque sí hay televisión educativa y muy buena, sin embargo, la televisión comercial ha venido a tener cada vez menos contenidos. ¿Cómo viven ustedes esa migración de las comunicaciones? Perdón, la comunicación, y se lo vuelvo a aplicar, perdón, maestra. Es para que sonría. Muy bien. Bueno, miren, desde el campo académico, desde la escuela, tomando en cuenta esto, en algunas asignaturas han tenido que ajustarse a ese tipo de temas y a ese tipo de contenidos. Evidentemente,
estamos viviendo una transformación social desde hace muchos años. Bueno, siempre vivimos en una transformación social, en el paso también de una época a otra, ¿no? Tomando en cuenta la modernidad, la posmodernidad y todos los factores que conllevan con eso, ¿no? Y ahorita que se integran las tecnologías de información y comunicación y las redes sociales también como nuevos medios de comunicación, lo que hacemos es que desde miras de la academia o en la escuela tenemos que aceptar ese tipo de temas y ese tipo de contenidos. Primero que nada creo que es eso, primero es la aceptación, no podemos cerrarnos al hecho de que tradicionalmente vivíamos con los medios de comunicación masiva, que eran los convencionales, radio, tele, prensa escrita, ¿no? Si no, ¿sabes qué? Ya llegaron las redes sociales, que llegaron desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, llegaron desde que empezó el siglo XXI, llegaron las redes sociales, ¿no? Tiene mucho tiempo, tenemos 22 años con ellas, ¿no? Y entonces, a la fecha, todavía te encuentras con quienes no llegan a aceptar del todo. Y además, ¿qué pasa? De hecho, yo lo acabo de comentar esta semana con algunos jóvenes por sus temas de investigación en seminario de tesis. Se dirigen mucho ya hacia allá, ¿no? Hacia las redes sociales. Y hay nuevas plataformas como, por ejemplo, Twitch, Discord, que muchos luego dicen, ¿y eso qué es, no? Y le digo, miren, no es que yo sea una experta en Twitch y Discord, pero sí empiezas a conocer, averiguar, mira, si ya vienen unas plataformas, conócelas, porque creo que también como comunicólogos es nuestro trabajo, estar actualizados en información y estar abiertos a lo nuevo, ¿no? No podemos quedarnos así, que fue lo que pasó también, por ejemplo, con las TIC en la escuela, ¿no? Así como que no queremos tecnología, yo con mi pizarrón estoy bien. Bueno, lo mismo sucede con la comunicación y no podemos quedarnos rezagados. Y dentro de las asignaturas, aunque hay temas que todavía se plantean de hace tiempo, porque es muy difícil cambiar un plan de estudios, porque es todo un proceso, luego los estudiantes no comprenden esa parte, pero es todo un proceso con la Secretaría de Educación, es todo un rollo, dinero y mucho tiempo, ¿no? Entonces dices, bueno, la escuela nos permite, porque la escuela nos lo permite y nos lo dice, ¿no? Actualiza los temas, integra los temas que necesites y entonces la verdad es que sí, tenemos que ajustarnos y lo hacemos, o sea, sí lo hacemos, los maestros lo hacemos, ¿no? Con contenido nuevo, con plataformas nuevas, porque como ahorita dijo con la televisión, yo lo vi desde hace muchos años. Yo di clases también en bachillerato y los alumnos yo les ponía ejemplos de televisión, ¿no? Y se quedaban así con cara de no sé qué me está hablando y yo les decía, bueno, ¿y qué ven? No, pues YouTube. Y yo, ok, perdón, ¿no? Y entonces tenía yo que empezar a ajustar, ¿no? Y ver YouTube. Ahora ya no es eso, ahora ya es Netflix, ya son Disney, lo que sea, ¿no? O sea, ya todavía evolucionamos más. Y entonces yo eso que le cuento, o sea, tiene como, no sé, unos 8 años, entonces imagínense, ¿no? En 8 años todo lo que ha venido nuevo apareciendo, pues sí es nuestro trabajo aceptar, aperturarnos y actualizarnos. Sí, claro, y sin duda pues ya no podemos escaparnos de esto de la tecnología, incluso hasta para ver las películas viejitas que antes pasaban en el 5, ahora ya se las llevaron a las plataformas, entonces sí, tenemos que estar en la jugada. Maestro, ¿usted qué opina? Bueno, por principio de cuentas, la situación que estamos viviendo en la actualidad nos obligó a migrar al entorno digital. Tuvimos que suspender, tuvimos que detener el trabajo educativo y académico en el aula y nos tuvimos que pasar a las plataformas digitales. Entonces, eso ya de por sí trae como consecuencia la actualización, porque ahora tenemos que usar, ya estando en el aula, seguimos utilizando entornos virtuales. Quizás la maestra Alejandra y a mí, igual a ti nos pasó, que de un mundo analogo tuvimos que pasar al mundo digital, y en ese sentido somos migrantes digitales, pero nuestros alumnos y la gente que nos está viendo ya son nativos digitales porque ya nacieron en la época de la digitalización. Ellos manejan las tecnologías mejor que nosotros, porque nosotros hemos ido aprendiendo conforme vienen llegando y ellos como que ya lo traen en automático, y eso es bien interesante. Es un reto para nosotros no quedarnos atrás, que no nos sobrepasen
y estamos en ese sentido, como dijo la maestra, haciendo las adecuaciones y las adaptaciones a nuestra práctica docente, de tal manera que este es un valor agregado para los que nos están viendo, porque deben de tener la certeza de que en la Universidad de Filadelfia estamos manejando contenidos actuales, acordes a las condiciones sociales. Independientemente de los planes de estudio que tenemos que cubrir, tenemos la ventaja de poderlos fortalecer y de poderlos dar con mayor amplitud, adecuado a la situación social en la que vivimos. Claro, y retomando un poquito lo que dice el maestro, pues nosotros nos tocó tomar el curso de computación, ellos ya vienen con el chip incluido. Ya, yo me acuerdo que había que hacer computación 1 y de eso, y ya estos niños ya saben hasta mejor el manejo de los equipos tecnológicos. Mi sobrino que tiene 15 años maneja lento mejor que yo. Sí, claro. Claro, optimizan las funciones de los recursos tecnológicos mucho mejor que nosotros, ¿no? Bueno, retomando un poquito. Como sabemos, y ya nos han platicado, la Universidad de Filadelfia ha buscado hacer un diferenciador dentro de los contenidos académicos de las escuelas de nivel superior a nivel regional, ¿no? En nuestro entorno. ¿Ustedes han tenido la oportunidad, maestros, de trabajar con algún proyecto de prácticas académicas enfocados a alguna materia? No sé, mencionaba de radio. ¿Tiene usted algún proyecto que nos quiera compartir, maestra, por favor? Bueno, sí he colaborado con algunos proyectos, sobre todo, bueno, no tanto de radio o tele, sino ya de contenidos digitales. Hay materias que ahora se denominan, ustedes decían, ahorita computación, porque sí, en nuestra época era computación. Ahorita ya es informática o cuestiones de multimedia. Entonces, a mí me ha tocado hacer estas cuestiones de multimedia. De hecho, en la Escuela Filadelfia hay una asignatura que se llama informática. Y en la parte de multimedia me gusta mucho esta cuestión de contenidos digitales y contenidos interactivos. Porque también ahora, que se los he dicho también mucho a mis estudiantes, no es como que, porque me dicen, nos dirigimos a la cuestión digital, y digo, no nos dirigimos, ya estamos en la comunicación digital, y entonces ahora es importante, dentro del área de la comunicación, justamente enfocarnos a ello, porque nos están ganando también el mandado. Se oye feo, ¿no? Pero otras disciplinas como comunicación visual, ¿no? Diseño gráfico y comunicación visual que lo unen. Y entonces sí, yo me he enfocado en ese tipo de proyectos que son proyectos escolares, al final se han quedado únicamente internos en la parte de la academia, pero sí considero que son importantes, ¿no? En donde planteamos una problemática social y a partir de esa problemática social, de qué manera puede ser difundida a partir de estos productos multimedia, ¿no? Que no se quede con productos convencionales, que los combinamos, porque también no podemos hacer esto de, ya, lo convencional va, ¿no? O sea, tampoco, ¿no? O sea, continúan. Y entonces es hacer esta combinación, ¿no? Y entonces he hecho algunos proyectos de esa naturaleza, pero igual les digo, hasta ahorita se han quedado únicamente en cuestión interna académica dentro de la universidad. Perfecto, maestra. Bueno, nuestro trabajo es empezar a difundir este tipo de actividades y bueno, a partir de este año con estos contenidos que estamos generando, pues seguramente estaremos compartiendo cada uno de los trabajos de los profesores en las diversas redes de la universidad. Maestro, ¿algún proyecto que tengas para tu siguiente materia? Bueno, ahorita con los chicos de octavo semestre estamos trabajando en seminarios de medios impresos y la materia está orientada precisamente a que ellos elaboran una investigación documental de análisis, de reflexión sobre algunos temas que están relacionados con los medios impresos, periodismo científico, revistas, la función social de las revistas, la metodología del periodismo de investigación y algunos temas de esos que los chicos están desarrollando. Probablemente, si me dan la materia de comunicación organizacional 2, la idea sería elaborar un proyecto de comunicación para alguna institución, ya sea privada o de gobierno, donde ellos puedan hacer un manual de comunicación interna y también hacer estudios y análisis sobre lo que es la reputación social corporativa, que es
una de las nuevas tendencias de investigación en comunicación organizacional, como la reputación se convierte en uno de los bienes intangibles que tienen las empresas, las instituciones, las organizaciones, y sobre eso podríamos, planeo yo, trabajar en ese sentido. Bueno, para la coordinación académica ya nos estamos candidateando. Sí, por favor. No, hombre, qué padre, ¿no? Porque eso que menciona el maestro es algo que sin duda todo estudiante de comunicación debe dominar, debe aprender, y sobre todo desde el aspecto práctico, porque la teoría es buena, sin embargo, lo mejor es que podemos hacerlo, aprender haciendo, ¿no? Es lo mejor. Y retomando un poquito también, maestro, lo que decía el maestro Mario, ¿cuál consideran que es el rol de los medios impresos hoy en día ante esta, repito, migración a lo digital? Yo he visto por ahí también polémicas entre el tema del alcance de la prensa, de los periódicos, pues, y a la migración a las páginas web. ¿Cuál es su opinión respecto a esto, maestro? Miren, los medios impresos también es importante aclarar que no solamente estamos hablando del periódico o la prensa escrita, porque hay otros medios como la revista, también los boletines o incluso también algunos soportes que se usan mucho en la publicidad, ¿no? También los carteles, por ejemplo, los trípticos, folletos, ¿no? O sea, todo eso son medios impresos y se siguen manejando mucho, sobre todo, por ejemplo, la parte de la revista, la parte de los folletos o trípticos, son medios que se siguen usando mucho más allá de lo que es el periódico en sí. Yo creo que el periódico sí definitivamente está terminando de migrar a lo digital, en el sentido de que sí encontramos ya menos números impresos, ¿no? Menos corporaciones de prensa con un periódico impreso. Incluso yo creo que aquí lo sabemos muy bien que desaparecieron varios aquí en Jalapa, justamente, ¿no? Algunos que incluso no pudieron o no quisieron migrar a lo digital, en su totalidad tuvieron que desaparecer, porque definitivamente la migración pues se los comió, ¿no? Pero por otro lado, otros como las revistas, creo que aún sigue siendo muy importante la cuestión impresa o el valor que se le da a lo impreso en una revista, porque además también la cuestión de la imagen, de la calidad, eso gusta mucho, ¿no? En una cuestión impresa más que en una cuestión digital, a diferencia del periódico, ¿no? El periódico también ahí dices, no, mejor lo veo en línea porque es una calidad muy diferente, y también la interactividad de contenidos como el video que empezaron a hacer acompañar a las notas, pues también le ganó al impreso, ¿no? Y en las revistas pues no tanto. Igualmente los folletos o los trípticos que se manejan mucho, pues también sigue siendo muy importante. Además también hay que tomar en cuenta que cuando hablamos de todo esto, hablamos también de una audiencia, que eso es de los primeros, los principios, vaya, que definimos cuando queremos difundir un contenido o crear un contenido. Y entonces, aquí en México, Jalapa, ¿no? Tenemos una audiencia muy heterogénea, tenemos un mercado muy heterogéneo, sectores poblacionales muy distintos en cuanto a preferencias y en cuanto también el acceso a los medios de comunicación. A pesar de que hablamos de una cuestión de internet, de redes, no todos tenemos un acceso a un equipo tecnológico, no todos tenemos acceso a internet, ¿no? Ya cada vez más estadísticamente se supone que el 60% de los mexicanos tenemos acceso a internet, se supone, ¿no? Pero pues tomando en cuenta que somos 150 millones de mexicanos, aún muchos millones de mexicanos no tienen este acceso. Entonces, ¿qué pasa, no? Con esos contenidos que tienen que difundirse, pues continúan justamente en estos medios impresos u otros medios convencionales como la radio, ¿no? Y entonces hay mucha gente que no tiene el acceso o que todavía no tiene la preferencia, porque no nada más es de acceso. O sea, yo les puedo decir, yo siempre les digo, es generacional. Por ejemplo, mis padres, mi papá sí le gustan las redes sociales, mi mamá no. Entonces a mi mamá te dice, no, a mí tráeme pues algo en donde me diga, ¿no? Cuándo es el evento, cuándo es algo, ¿no? Claro. O sea, es difícil, o por WhatsApp, por WhatsApp sí, pero por otro lado no, ¿no? Y entonces, ¿qué haces con ese tipo de público? Pues tienes que seguir enfocándote a los medios impresos, ¿no? U otro tipo de medios como la radio. Yo la radio a mí me gusta mucho y creo que es de las más importantes
que sí está migrando a lo digital, pero que no creo que pase como el periódico de que en algún momento empiecen a decaer las estaciones de radio, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es lo que yo pienso. Sí, pues tiene razón, es muy interesante lo que comenta, ¿no? Incluso algunos medios, algunos formatos de prensa han tenido que modificar su estructura física con tal de mantenerse ante este público que aún los consume. Ahí no voy a decir el nombre del diario, pero uno que es muy de la ciudad, ya cambió el formato a un más pequeño, ¿no? Una impresión más pequeña, ¿no? Y un poquito también de lo que mencionaba de los medios impresos. Yo creo que el éxito que ha tenido, que aún la gente consuma medios impresos, son los contenidos, sin duda, o la especialización de la información que se viene, aunque ya de alguna manera también meten mucha publicidad, por ejemplo, en revistas especializadas. Así es. Voy a discutir contigo, Sí, voy a entrar en controversia contigo, porque si bien es cierto, son importantes y es el primer medio de difusión masiva que surgió en la historia, también en México sucede un fenómeno muy interesante. A la gente no le gusta leer. Esa es una de las razones por las cuales hay gente que dice que los periódicos en México no se pueden considerar medios de comunicación masiva porque la gente no lee. Hace 10 años, la Secretaría de Gobernación del país realizó un estudio sobre prácticas y consumo de medios y la encuesta dio como resultado que 9 de cada 10 mexicanos tienen como principal fuente de información a la televisión y 1 de cada 10 utiliza el periódico. Y esto es un dato bien importante y bien crucial, porque es importante entonces cómo hacer que la gente que sí lee siga leyendo, que no se vaya por otro lado, y cómo inculcar la lectura a las nuevas generaciones. Ese es uno de los retos que tenemos como profesores, sobre todo de comunicación, el hacer que la gente busque diferentes medios de información. No me puedo quedar, y te digo, tenemos ya tanta variedad porque tenemos los periódicos impresos, tenemos los noticieros televisivos, los radiofónicos, pero ¿qué pasa con las redes sociales que están manejando noticias de información? ¿No? Entonces, acaba de pasar un fenómeno político, una votación que hicieron un domingo y medio país se enteró por las redes sociales porque la televisión no dijeron nada. Entonces, eso es importante también mencionar. Sí, maestro, totalmente. Repito, ustedes son los expertos, ahora sí, yo ando metiendo mi cuchara, pero ustedes son los que manejan de primera mano la información y la importancia. Concuerdo con usted, maestro, haciendo ya, pues ahora sí, cuentas de todo lo que me hizo un recuento, efectivamente. Tiene usted toda la razón. Vamos a continuar ya para no quitarles mucho su tiempo aquí a mis profesores. Maestros, una de las preguntas más comunes que nos hacen al ir a las expos o a las prepas es: sí me inscribo contigo, pero ¿llevas inglés? ¿Cuánto nivel de inglés necesito para poder estudiar ciencias de la comunicación? Miren, yo siempre les digo que los idiomas son importantes. Cualquier idioma que quieran estudiar, creo que les ayuda mucho no solo a la formación de, hablo otra lengua, sino también a cuestiones culturales, ¿no? De cultura general. La cultura general es uno de los elementos básicos de nuestra carrera, por cierto, muy, muy básico, que luego los chicos me dicen, ¿yo por qué tengo que saber? Y yo así de, ¿cómo que por qué tienes que saber? Pues porque vas a ser un comunicólogo, un comunicador también, ¿no? Y más, si quieres participar en los medios, debes de tener cultura general, ¿no? Sin embargo, el inglés, por todo el fenómeno de la globalización, se ha vuelto el idioma universal. ¿Y qué pasa con el inglés? Estamos muy acostumbrados a tener este contacto con ese idioma por los contenidos mediáticos. Está desde la música, desde las series de televisión o de estas plataformas de streaming que ahora están abarcando mucho, están en inglés. También tenemos mucha información en inglés de parte de otros medios, ¿no? Información mediática en inglés y también información académica, como le decía el maestro Mario, desde la cuestión de la investigación. Hay muchos artículos académicos en inglés. ¿Por qué en inglés? Porque si bien son de otro lado del mundo, que no necesariamente son de lugares donde se habla inglés, se traduce en este idioma por ser el idioma universal, como ya
ya lo dije y como bien se sabe, ¿no? No sé por qué en las últimas generaciones se tiene este como rechazo al inglés y también a tenerlo como materia, ¿no? Es así como que, ay, tenemos que estudiar otra cosa más, otro examen más, ¿no? Y yo siempre les digo, no lo rechacen, a lo mejor no nos gusta el inglés, pero tenemos que hacer este frente a nuestra realidad. A ver, no me gusta el inglés, me gusta el francés, ok, pues también estudia francés, ¿no? O también estudia ahorita, está muy de moda, todos estos idiomas, ¿no? De chino mandarín, japonés, coreano, también por lo que estamos viviendo de la cultura del K-pop y los K-dramas y todo esto, y es súper válido. Yo tengo alumnos que estudian coreano y japonés y en la escuela, bueno, pues el inglés, ¿no? Y es lo que les digo, está bien, estudia japonés, pero no puedes dejar el inglés porque aunque no queramos, es el idioma universal. O sea, de verdad, nos ayuda muchísimo tener esta parte del idioma en cuestión del inglés. Ahora sí que todo viene en inglés, ¿eh? Incluso, no me dejarán mentir aquí los chicos que nos están apoyando, los equipos. O sea, los equipos tecnológicos también muchas veces vienen en inglés, ¿no? En dónde tengo que apretar, qué significa esto. Puedo poner un ejemplo de hace 8 días que una chica me dijo, maestra, es que me suscribí a una plataforma para hacer una revista, pero mire, es que no lo puedo cancelar y dice esto, y en efecto todo estaba en inglés. Y yo le dije, revisa el correo que te mandaron de confirmación, ¿no? Me dice, es que no dice nada. Y yo, claro que dice, me mandó la captura, pero está en inglés, ¿no? Y yo dije, es que ahí dice, ¿no? Y apriétale aquí, apriétale acá. Y entonces, desde esas cuestiones que ya nos empezamos a encarrilar más dentro de nuestras actividades, nos vamos a topar con muchas herramientas que están en inglés. Ahorita yo les hablaba de los contenidos digitales, de la cuestión multimedia. La mayoría de las herramientas, incluso a lo mejor también usted lo vio con la cuestión de educación, ¿no? Nos topamos con las plataformas que venían en inglés. ¿Qué pasa ahora? Ahora tenemos Google Chrome, que todo lo traduce en automático, ¿no? Y nos acostumbramos a eso, así de, pues es que ya solito lo traduce, ¿no? Y de repente si no lo tienes, ¿qué vas a hacer, no? O de repente si usas otro tipo de navegador, ¿qué vas a hacer, no? Entonces, sí es importante conocerlo y lamentablemente los chicos luego se dan cuenta hasta que ya salen de la carrera y que se están topando con esas ideas, no, pues sí, ¿no? Necesito el inglés y pues inician a estudiarlo. Pues hay muchas escuelas, ¿no? de idiomas, que también es una ventaja aquí en Jalapa, también para los que no son de aquí, que te ayudan, pero ¿por qué no desde la escuela, no? O sea, pues ya si la escuela te lo permite, pues tómalo también en cuenta, ¿no? Como parte de esta formación académica. Claro, maestro, ¿algo más? Pues yo creo que la maestra Alejandra lo dijo todo. Lo dijo todo. Yo lo único que quisiera contar es que sí es importante el idioma, pero también es importante que aprendamos a manejar correctamente nuestra lengua nativa, porque muchas veces tenemos un vocabulario tan limitado. Hay estudios que dicen que usamos menos del 20% de todas las palabras que el español tiene, y por eso nos ponemos a leer para que crezcan su vocabulario y tengan un mejor manejo del español. Y obviamente el inglés, como ya lo dijo mi compañera, tiene mucho que ver con la situación de globalización, sobre todo cuando nos enfrentamos a experiencias comunicativas o educativas con gente de otro país. El vehículo es el inglés, el uso de la lengua inglesa. Claro, pero lo que menciona también es súper válido. La verdad es que dominar nuestro idioma, por ahí dicen que incluso es más difícil aprender español para los extranjeros que el inglés para nosotros, los latinos, ¿no? Entonces, o de cualquier otro país. Pues qué interesante la charla aquí con los maestros. Una de las preguntas que comúnmente nos hacen cuando nos visitan en las instalaciones o vamos a las prepas es: ¿dónde puedo trabajar? Muy bien, yo considero el campo de las ciencias de la comunicación bastante amplio. El primer lugar donde podemos trabajar es en los medios de comunicación, evidentemente, ya lo dijimos, no es el único, pero generalmente es donde tocamos las puertas por primera vez. Aquí hay muchos medios de comunicación. En Veracruz, en México, tenemos todavía mucho prensa escrita, mucha radio también.
Igualmente comunicación social. Todas las dependencias de gobierno tienen esta área de comunicación social. Aquí en Veracruz no nada más se trata, que muchos creen también que comunicación social es nada más tengo la relación con los medios y ya, ¿no? O sea, no nada más se trata de eso, realmente tienen una responsabilidad muy grande los de comunicación social en gobierno del estado, gobierno municipal y, como les menciono, cada dependencia también de gobierno, ¿no? Entonces, esos dos yo se los puedo compartir. Le dejo la palabra al maestro para que nos comparta más áreas del campo laboral porque es bastante amplio. Gracias, maestra. Maestro Mario, Sí, platícanos. pues está, por ejemplo, la comunicación organizacional. Aquí en Jalapa hay grandes corporativos, hay incluso un corporativo de supermercados a nivel nacional que tiene su área de comunicación interna, que tiene su área de promoción y de difusión y tiene su área de publicidad y de relaciones públicas. Y todas estas son áreas donde un profesionista de las ciencias de la comunicación puede desempeñarse profesionalmente. No olvidemos que también está lo académico, la investigación, la preparación de futuros comunicólogos que la maestra y yo estamos realizando ahorita con mucho gusto y con mucho favor hacia la enseñanza, y son los lugares más cercanos que tenemos en nuestra comunidad para trabajar. Bien, pues comentarios finales para cerrar este video. Maestra, ¿usted qué le recomendaría a los chicos que están próximos a ingresar a la universidad y que pueden considerar una opción a Universidad Filadelfia de México? Bueno, yo les recomiendo que tengan mucho en cuenta sus intereses. Yo siempre que les digo cómo elegir una carrera, cómo elegir un tema de investigación, les digo combinen sus intereses personales, las actividades que usualmente realizan, su pasión, ¿no? Con su mira hacia el futuro, ¿no? ¿Cómo se ven en un futuro? ¿Se ven creando contenido? ¿Se ven ante una cámara, ante un micrófono? Y todo eso es posible. De hecho, igual dentro del campo laboral, la creación de contenidos ahora es bastante importante, ya lo mencionábamos, ¿no? El hecho de realizar ahorita contenidos en redes sociales de diversa índole, que bien lo puede hacer también otra persona que no es del campo, pero nosotros tenemos herramientas mejores para poder profesionalizar eso o poder hacer un contenido mucho mejor. Entonces, ¿cómo te quieres ver? Toma en cuenta eso. Toma en cuenta también lo que acabamos de comentar que la Universidad Filadelfia te ofrece, ¿no? Te ofrece desde el hecho de docentes que estamos actualizados en el nuevo área de la comunicación, tenemos los espacios también para que puedas realizar tu práctica y además también te permiten como estudiante realizar estas prácticas y acercarte también a la cuestión profesional. De hecho, quienes nos están ayudando en este momento, justamente, ¿no? Que son nuestros estudiantes, ya están en el área laboral, están en el área profesional de la universidad, precisamente por ser estudiantes destacados que ya se aventaron a llevar esto a la realidad. Y entonces la universidad te lo permite. También tiene estos enlaces con otras organizaciones en donde ustedes pueden hacer su servicio y sus prácticas. Y son instituciones importantes, desde dependencias de gobierno hasta organizaciones privadas, donde te puedes realizar profesionalmente, y eso también es importante, ese contacto y ese enlace que la Universidad Filadelfia tiene hacia afuera. Gracias, maestra. Maestro Mario. Pues ya lo dijo todo ella. Sí, tu pasión, tu iniciativa, tu personalidad también. Pues aquí está la Universidad Filadelfia para que puedan tener sus estudios de nivel superior. Maestros, pues muchas gracias por esta invitación. Uno sigue aprendiendo, O sea, la verdad que seguimos aprendiendo, la verdad, encantadísimo de escuchar cada uno de los aportes de los maestros, de mi maestro Mario. Y bueno, pues no nos queda más que invitarlos a que compartan este video, a que sigan todas nuestras redes sociales. Les recuerdo, fue Encontraste tu carrera. Mi nombre es Alejandro Galván y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.